Saludos participantes, mi nombre es Jimena Andrea de la Torre Tudela y les doy la bienvenida al segundo video del tercer módulo del Diplomado de Técnica Legislativa. En este específico video vamos a ver lo que es la jerarquía normativa en el Estado plurinacional. Recordarán en el anterior video que vimos un pequeño concepto de lo que es el ordenamiento jurídico. Dijimos que este es un conjunto o sistema de normas que rige la organización legal en un determinado lugar y época. También dijimos que la doctrina señala que la mayoría de las veces este ordenamiento jurídico está en la constitución de cada país a suerte de una jerarquía normativa que es la que da en realidad un orden y nos señala qué normas se desprenden de qué normas y cómo están entrelazadas. En nuestra Constitución actual, el artículo 410 nos dice la jerarquía del Estado plurinacional, la jerarquía normativa. Vamos a dar lectura de este artículo y lo vamos a ir desmenuzando poco a poco porque este artículo nos trae varias novedades. El parágrafo primero nos dice: todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones se encuentran sometidas a la presente Constitución. Parágrafo segundo. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. 1. Constitución política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos reglamentarios y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Aquí tenemos una pequeña pirámide de cómo queda la jerarquía normativa. Como verán, en la cima está la Constitución Política del Estado, como lo señala el artículo 410 de nuestra Constitución, posteriormente los tratados internacionales y todo lo que ya hemos dado lectura. Pero prestemos atención y vamos desmenuzando este artículo. Una de las primeras novedades que nos trae este artículo es el bloque de constitucionalidad. Vuelvo a leer, dice: el bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificados por el país. Esto quiere decir que algunos tratados, obviamente los que se tratan específicamente de derechos humanos y de derecho comunitario, están en la misma jerarquía normativa que la Constitución Política del Estado. Por debajo vendrán ya los otros tratados internacionales, los de comercio, cualquier otro tipo de tratado, ¿no? Pero en el bloque de constitucionalidad está la Constitución Política del Estado y los tratados de derechos humanos y de derecho comunitario. Cuidadito con confundir el derecho comunitario con el derecho a las comunidades, ¿no? En la mal llamada pirámide de Kelsen, esto no es así, ¿no? El bloque, bueno, en cómo se ha ido desarrollando la pirámide de Kelsen, esto no es así. La Constitución en realidad llega a estar jerárquicamente en aplicación un peldaño abajo sobre los tratados de derechos humanos y derecho comunitario. Pero bueno, este no es un curso de derecho constitucional, así que esto no lo vamos a tomar en cuenta. Pero existe un artículo más que nos habla sobre los tratados y es el artículo 256. Y nos dice: los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubieran adherido el Estado que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución se aplicarán de manera preferente sobre esta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el bloque de constitucionalidad, la Constitución Política del Estado y los tratados en derecho comunitario van a estar a la misma jerarquía en el tema de aplicación, pero las leyes que hayan ratificado tratados en derechos humanos que sean más favorables que los que están establecidos van a tener una aplicación preferente. Van a estar
un poco encima en aplicación de la Constitución Política del Estado y de los tratados en derecho comunitario. Esto es muy novedoso, ¿no? En la antigua Constitución no se hablaba de un bloque de constitucionalidad. Bueno, debemos decir, como siempre, que el derecho es una ciencia dinámica que va avanzando y probablemente cuando se ha promulgado de la Constitución del 94 no existía mucha claridad sobre sobre el bloque de constitucionalidad, ¿no? Además, la Constitución del 94 no es muy específica en nuestro ordenamiento jurídico. Sí, la Ley de Organización Ejecutiva, si no me equivoco, sí traía una suerte de jerarquía normativa, pero esto es algo bueno en nuestra Constitución, en nuestra actual Constitución. Vamos a seguir desmenuzando nuestro artículo para continuar con el tema de la jerarquía. Como hemos visto, nos da ya una jerarquía establecida, pero en la parte final del parágrafo 2 del artículo 410 dice: la aplicación de las normas jurídicas se regirán por la siguiente jerarquía. Hasta allí estamos bien. Pero además dice, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. La Constitución no deja nada a la suerte. ¿Y qué quiere decir esto? Específicamente, de acuerdo a las competencias. Esto quiere decir que tenemos una distorsión una especie de distorsión de la jerarquía, en aplicación sobre todo, ¿no? Esto se les va a clarificar más con este ejemplo, ¿no? Digamos que el nivel central del Estado saca una ley que determina que no se puede poner propaganda urbana, y el gobierno autónomo municipal saca un decreto que determina las zonas en las que se pueden exponer propaganda urbana. Como verán, el nivel central del Estado no tiene competencia para regular, para legislar sobre la propaganda urbana, mientras que el artículo 202 dice que es una competencia exclusiva de los gobiernos autónomos municipales, la publicidad y la propaganda urbana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar? La ley no se va a aplicar. Preferentemente, por encima de esta ley, un decreto del gobierno municipal será el que tengamos que aplicar. Muchos dirán, ¿cómo esto es posible? Pero esto es precisamente a lo que se refiere lo que dice la Constitución, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. Entonces, en aplicación, vamos a aplicar la ley o la norma del nivel de gobierno que tenga la competencia. Siguiendo con el análisis del artículo 410, vemos que en el número 3 de la jerarquía normativa nos dice: las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena. Es un poco extraño que se hayan mezclado las leyes nacionales con los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas, y obviamente el resto de la legislación departamental. Esto también está implicado al tema de competencias, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto y a la ley marco, ¿cómo quedaría nuestra jerarquía normativa? En el tercer peldaño estarían exactamente las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y la legislación autonómica. El artículo 60 de la ley marco de autonomías y descentralización nos dice qué es la naturaleza jurídica de un estatuto y de una carta orgánica. Y nos dice: el estatuto autonómico es la norma institucional básica de las entidades territoriales autónomas de naturaleza rígida, cumplimiento estricto y contenido pactado, reconocida y amparada por la Constitución Política del Estado. ¿Qué quiere decir todo esto? De naturaleza rígida. Quiere decir que para su reforma tiene que haber un referéndum, ¿no? El cumplimiento estricto es indispensable, o sea, no puedes no cumplir. El contenido pactado es algo muy bueno, dado que para la elaboración de un estatuto o de una carta orgánica
todos los sectores se reúnen a opinar sobre esta y entonces sale una norma consensuada por todos los sectores. Y obviamente es reconocida y amparada por la Constitución Política del Estado. Abajo de este artículo nos dice además que el Estatuto y la Carta Orgánica están subordinadas a la Constitución Política del Estado y en relación a la legislación autonómica tiene preeminencia. Esto quiere decir que estaría en aplicación un grado encima sobre cualquier otra ley. Entonces queda un poco distorsionada esta tercer peldaño de nuestra jerarquía establecida por nuestra Constitución, porque nos dice que tiene en aplicación preeminencia los estatutos y las cartas orgánicas sobre la legislación autonómica, mientras que en este peldaño los ponen en el mismo nivel, ¿no? Además, el artículo 11 de esta ley también nos dice que si los gobiernos municipales que no aprueben o no elaboren sus cartas, habrá una ley supletoria, ¿no? O sea, el nivel central sacará una ley, más bien promulgará una ley supletoria. Y lo ha hecho con la ley 482 de gobiernos municipales, que en su artículo 13 pone una jerarquía normativa municipal, ¿no? Y la separa además por órganos, ¿no? Nos dice que el órgano legislativo tiene la ley municipal sobre sus facultades, competencias exclusivas y el desarrollo de las competencias compartidas y resoluciones para el cumplimiento de sus atribuciones. Y el órgano ejecutivo tiene los decretos dictados por la alcaldesa o alcalde firmados conjuntamente con los secretarios y secretarias municipales para la reglamentación de competencias concurrentes legisladas por la Asamblea Legislativa Plurinacional y otros. El decreto edil emitido por la alcaldesa o el alcalde municipal conforme a su competencia. La resolución administrativa municipal emitida por las diferentes autoridades del órgano ejecutivo en el ámbito de sus atribuciones. A mi parecer, esta no es la redacción más afortunada de un artículo de jerarquía normativa, porque da la sensación que las normas sacadas por el órgano legislativo tienen preeminencia sobre las del ejecutivo, ¿no? Entonces las resoluciones estarían por encima de los decretos municipales y ya hemos visto que en la jerarquía eso no es posible. Además, en la redacción del del inciso A del órgano ejecutivo, dice y otros. Una ley siempre tiene que ser muy específica, muy exquisita en su redacción. No podemos dejar a la suerte y decir otros o etcétera y dejar todo muy tácitamente. La ley siempre tiene que ser expresa, tiene que individualizar. Además, todos los municipios tienen la obligación de sacar una norma de ordenamiento jurídico. Y uno de los primeros municipios que lo hizo fue nuestra ciudad de La Paz, que en su ley 007 en su ley 7, en el artículo 13, da una jerarquía normativa. Y esto es muy interesante porque dice que tiene leyes municipales, ordenanzas municipales, decretos municipales, resoluciones ejecutivas, resolución administrativa microdistrital, resolución administrativa de oficialía, resoluciones municipales del Consejo Municipal. Como verán, aparecen las ordenanzas municipales que habían sido expulsadas de nuestro cuerpo normativo de acuerdo al artículo 410. Esto es novedoso porque antes, como se acordarán, los gobiernos municipales sacaban todas sus normativas a través de ordenanzas municipales. Actualmente solamente se están utilizando para reconocimientos, concesión de medallas y esas cosas, ¿no? Pero es muy interesante que los gobiernos municipales hayan devuelto la vida a las ordenanzas municipales cuando nuestra principal norma, la de mayor jerarquía, ya las había expulsado.
Y como esta ley es una de las primeras que sale, bueno, pues casi todos los municipios que han emitido su ley de ordenamiento jurídico han copiado esta jerarquía normativa. Bueno, ahora nos vamos a remitir al parágrafo cuarto del artículo 410, donde nos dice que en cuarto lugar están los decretos, los reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Este es un punto delicado. Yo no estoy tan de acuerdo con que los decretos, reglamentos y las resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos estén en una misma jerarquía. Les explico por qué. Ahí tenemos otra vez la pirámide que nos establece la jerarquía establecida, valga la redundancia, por nuestra Constitución Política del Estado. Y en el cuarto peldaño, como verán, nos ponen los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos. Y al otro lado tenemos la mal llamada pirámide de Kelsen, porque, bueno, Kelsen nunca hizo una pirámide. Kelsen creía que más bien debía haber una norma fundamental de la cual se desprendan hacia arriba el resto de las normas. Y es uno de sus discípulos, Adolf Merkle, que hace una teoría más basada en el derecho administrativo para hacer una suerte de pirámide, pero que en realidad tiene más una forma de reloj de arena que nos da la jerarquía. Como verán, en esta pirámide, la Constitución está arriba. No pongo Constitución Política del Estado porque en los diferentes países no se llama así, ¿no? En España se llama la Constitución de los Españoles, en México la Constitución de los Estados Mexicanos, y bueno, entonces por eso no pongo Constitución Política del Estado, porque en nuestro país se llama así. Y abajo están los reglamentos y abajo los actos administrativos. Entonces, los reglamentos estarían en realidad en segundo lugar por encima de los actos administrativos. ¿Qué es un acto administrativo? Puede ser un decreto, puede ser una resolución. En realidad, los decretos y resoluciones vienen a ser más actos administrativos, mientras que los reglamentos, bueno, excepción de los reglamentos que salen por decreto, lógicamente. Entonces, es un poco complicado que hayamos subsumido dos de las jerarquías normativas de la pirámide de Kelsen normativa en un solo nivel y que hayamos puesto a la misma altura los decretos y los reglamentos, porque no tienen la misma jerarquía. Un acto administrativo no puede tener la misma jerarquía que un reglamento, ¿no? Entonces, a mi parecer, esto es un punto delicado y creo que no debería estar redactada así en nuestra Constitución, pero es un punto muy personal. Bueno, hasta aquí hemos visto un pantallazo de la que es la jerarquía normativa en nuestro Estado plurinacional. Les quiero agradecer por su atención y los espero en el video número 3, que va a ser mucho más cortito y que vamos a tocar los últimos 2 puntos de este módulo.